Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Continuando con nuestras enseñanzas del libro de Hebreos, por favor, les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Como tema de esta enseñanza es la advertencia a los inmaduros. La palabra de Dios dice así: de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tardos para oír, debido ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tenéis la necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo lo que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es un niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que en la práctica tienen sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. La idea principal que nos muestra estos versículos del capítulo 5, del 11 al 14, es que debemos perseguir constantemente la madurez en la fe al dirigir las verdaderas profundidades de la palabra de Dios. Ciertos momentos se cristalizan de nuestra memoria. Recuerdo con claridad un suceso que ocurrió cuando solo tenía 10 años. Me quejaba de mi padre, de una adolescencia que tenía. Cuando me preguntó qué me pasaba, le contesté: me duele la barriga. Mi padre respondió con una manera que nunca olvidaré: tienes 10 años, dijo. Ya no tienes la barriga, tienes estómago. Las palabras de mi padre eran un poco mordaces, pero eran necesarias. A los ojos de mi padre, la palabra barriga no demostraba mi madurez hacia la adolescencia. No creyó que esperaba que recordara esta historia 40 años después, pero sí esperaba que madurara un poco, desarrollando mi vocabulario y aprendiendo a actuar de acuerdo con mi edad. Del mismo modo, el autor de Hebreos reprende y exhorta a sus lectores a una manera en que solo el Padre espiritual y amoroso podría. Los amonesta por su ignorancia deliberada y la inmadurez en la fe. Siguen necesitando leche cuando deberían comer alimentos sólidos. El autor les insta a dejar atrás su infantilismo espiritual y a pasar a una edad adulta espiritual, desarrollando un apetito por el alimento sólido y la palabra de Dios, al igual que mi padre hizo conmigo hace 40 años atrás. El autor está diciendo a su pueblo: esto les hará crecer. El diagnóstico: audición apagada. Hebreos 5, versículo 11. La frase sobre esto o acerca de esto se refiere a la discusión previa del autor sobre las diferencias entre el sacerdocio de Cristo y el de Aarón, capítulo 4, versículos 15 al capítulo 5, versículos 10. Es una discusión. El autor nos enseña que el gran sumo sacerdocio de Cristo es infinitamente superior a los de sacerdotes del antiguo pacto, ya que Cristo es un sacerdote según la orden de Melquisedec. El autor vuelve al tema del sacerdocio de Jesús más adelante en la carta, pero interrumpe la discusión aquí para exhortar y reprender a su pueblo por la torpeza espiritual e inmadurez de la fe. El autor quiere seguir hablando del sacerdocio de Cristo, pero se detiene. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Cristo es intrínsecamente difícil de entender. El autor dice que el sacerdocio de Cristo es difícil de explicar, pero es por el propósito del sacerdocio de Cristo que es demasiado desconcertante. No, es difícil de explicar porque la gente no se ha vuelto demasiado perezosa para entender. No entienden los oídos, las mentes o los corazones maduros para captar el concepto. Aquellos que son entrenados en las Escrituras y están progresando en la fe están mejor equipados para entender el sacerdocio de Cristo,
pero aquellos que cierran sus oídos a las palabras de Dios retroceden en su fe y se tambalean en su comprensión. Los conceptos espirituales como el sacerdocio de Cristo son difíciles solo para los espiritualmente inmaduros, aquellos que se han vuelto demasiado perezosos. Los espiritualmente maduros, por un otro lado, tienen la energía para investigar y entender conceptos espirituales que son difíciles de explicar. Los creyentes tienen la responsabilidad moral de conocer y de comprender las Escrituras. A menudo actuamos como si nuestra ignorancia bíblica fuera simplemente una cuestión de que Dios nos oculta o retiene el conocimiento. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que nuestra ignorancia de la palabra de Dios es un problema moral y no intelectual. Cuando ignoramos deliberadamente la palabra de Dios por cualquier razón, pecamos contra el Señor. En el caso de los hebreos, la congregación se volvió intelectualmente lenta por su propia negligencia. Su inmadurez espiritual fue su culpa. Ellos se volvieron intelectualmente aburridos porque se volvieron perezosos de corazón. El sacerdocio de Cristo se hizo difícil de entender porque sus corazones se volvieron indiferentes a las Escrituras. Así el autor deja de explicar el sacerdocio de Cristo para amonestar a su pueblo y sacarlo de su letargo. El síntoma de la comprensión infantil. Capítulo 5, versículos del 12 al 13. En el versículo 12 el autor señala más agudamente la causa, la raíz de la inmadurez espiritual de la congregación. No solo se puede entender conceptos espirituales como el sacerdocio de Cristo, sino que también han olvidado las cosas fundamentales de la fe, o han tenido mucho tiempo para convertirse en maestros. En realidad necesitan maestros que se les vuelva a enseñar las doctrinas elementales de la fe cristiana. A una falta del conocimiento y el crecimiento, esta referencia a los maestros no es una referencia a los que tienen un cargo de enseñanza particular, como un pastor o un anciano. Más bien se utiliza el término maestro. El autor se refiere a su responsabilidad de discipular a otros creyentes. No se espera que todos los cristianos sean pastores o ancianos. Sin embargo, se espera que todos los cristianos sean maestros en el sentido que deben estar preparados para entrenar a nuevos creyentes en los fundamentos de la fe. La congregación debe consistir en discípulos dispuestos y maduros que están entrenando a discípulos más nuevos y menos desarrollados. Deberíamos estar enseñando a otros. En vez de eso, ellos están quedándose atrás espiritualmente y necesitan de que otros les enseñen de nuevo los fundamentos de su fe. La frase enseñar de nuevo o volver a enseñar es una crítica aquí porque indica que la congregación no interiorizó la enseñanza ya que había recibido. No necesitan ser enseñados por primera vez, ya que ya se les enseñó los principios básicos de la revelación de Dios. Esta frase implica que la congregación ha olvidado lo que ya debería saberlo de memoria. No se trata de un simple caso de necesidad de repaso. Los cristianos, sin importar su madurez y la fe, siempre deben repasar las cosas elementales de la fe. Esta congregación, sin embargo, significa algo más que recapitular. Necesita reaprender. Por lo tanto, debemos tener cuidado en lo que interiorizamos, en la enseñanza que recibimos y tomar los fundamentos de la fe que estamos estableciendo en la fe y seamos capaces de cumplir con nuestra responsabilidad como maestros, es decir, como discípulos. El tema del autor aborda aquí la responsabilidad intelectual del cristiano, pero no debemos limitar esta advertencia particular solo al intelecto del cristiano. Esta advertencia se refiere en la última instancia a la totalidad de la vida espiritual del cristiano. Nuestra vida espiritual debe ser tal que aprendamos la responsabilidad de nuestro propio crecimiento. Debemos desarrollar un apetito por la gracia, el conocimiento y la comprensión. Cuanto más sabemos, más debemos querer aprender.
Estamos llamados a hacerlo, no solo por nosotros mismos, sino para poder enseñar a los que menos maduros espiritualmente tenemos. Nuestro crecimiento espiritual tiene una dimensión interior y otra exterior. Crecemos en fe por nuestro propio bien y por lo de los demás. Volver a lo básico. Este texto también enseña otra verdad importante sobre la vida cristiana. Ciertos principios fundamentales y fundamentos doctrinales son requisitos previos para comprender verdades más maduras y complejas. Antes de poder manejar los cursos de nivel superior, debemos dominar las clases de un nivel básico. Debemos comprender las verdades básicas de los niveles básicos antes de poder avanzar. ¿Cuáles son los principios básicos? El autor expone el principio en el capítulo 6, así que los estudiaremos más a fondo en el próximo capítulo. Por ahora basta decir que los primeros principios básicos son las verdades que forman el argumento básico de las Escrituras. Calificar estos principios como la revelación de Dios comunica que la Escritura es la palabra de Dios. También señala que los actos decisivos de la revelación de Dios en la historia de la redención, estos actos que el autor expone con mayor detalle más adelante en la carta, son momentos fundamentales de la historia de Israel y de la Iglesia. En estos actos de Dios revela las verdades sobre sí mismo que informa nuestra comprensión de quién es y que establece las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Los lectores del autor son acusados de no haber puesto en práctica esta revelación. Como resultado de su letargo espiritual, siguen siendo niños en su fe. Sus sistemas digestivos solo pueden manejar la leche espiritual y no un alimento sólido. La leche y la madurez moral. El escritor de los Hebreos habla pastoralmente a estos versículos. Incluso podríamos decir que los habla paternamente de lo que debería estar ocurriendo en la vida espiritual. A la congregación no está ocurriendo de lo que debería alinearse con los alimentos sólidos de la fe y no seguir anotándose para tomar la leche de la infancia espiritual. Por eso el autor lo reprende como lo hace. Lo reprende como mi padre me reprendía cuando yo decía que me dolía la barriga. No hay nada de malo de dar la leche a un bebé. Es natural. Un bebé vive de una dieta de leche. De hecho, a pesar de todos nuestros avances científicos y tecnológicos, nunca hemos sido capaces de desarrollar algo que pueda nutrir a un bebé como la leche materna. Sería inútil poner una cena de carne delante de un bebé, de un niño, simplemente no está preparado para ello. Pero todo está mal, como ofrecer leche materna cuando un niño ya está preparado para un filete de carne. Por eso la imagen de la palabra de este texto es tan poderosa. Esta congregación ya debería estar comiendo un bistec espiritual, en vez de eso todavía sigue bebiendo leche. Pablo utiliza la metáfora de la leche de una forma similar en 1 Corintios 3, versículos 1 y 2. Lo describe: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como que si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Aún no están preparados. Existe una notable simetría entre la información de Pablo en Hebreos 5:13. Así, Pablo contrasta el espíritu de la carne del autor de Hebreos, contrasta con lo que son hábiles y los no hábiles en el mensaje sobre la justicia. Cuando colocamos estos dos textos uno al lado del otro, aprendemos que la inmadurez espiritual lleva a la inmadurez moral y la inmadurez espiritual lleva a los creyentes a vivir según la carne y según su espíritu. Permanecer voluntariamente como un infante de Cristo lo convierte en uno o en una persona de la carne no apta para la justicia. La palabra de justicia.
El mensaje sobre la justicia significa esencialmente el mensaje que lleva a la salvación. Aunque hay un elemento moral en este mensaje sobre la justicia, el contexto nos enseña hacia el Evangelio y el propósito salvador de Dios. Los creyentes que son infinitamente poco hábiles en el Evangelio porque carecen de la capacidad de acudir a las Escrituras y ver cómo se plantea Dios para salvar y culmina la obra sacerdotal de Cristo. Les falta la madurez para vivir de una manera digna del Evangelio. Los cristianos no deben ser ignorantes sobre el Evangelio, tampoco debemos ser ignorantes en las Escrituras. Estamos llamados a ser hábiles en el mensaje sobre la justicia y caminar en los caminos que se nos han enseñado. El escritor de los Hebreos se limita a hacer un diagnóstico. Entonces los que son espiritualmente inmaduros tendrían pocas esperanzas de remediar su situación, pero el escritor afirma que es responsabilidad del creyente llegar a la madurez espiritual, insta a sus lectores a dejar la leche de la infancia espiritual y acercarse a Dios, dándose un festín con un alimento sólido de la madurez espiritual. Este imperativo moral es una buena noticia porque implica que la madurez espiritual es posible en la vida del creyente. No podemos persistir en una dieta de leche cuando Dios nos ofrece alimento sólido. El remedio por el discernimiento. En el versículo 14 del capítulo 5 llegamos ahora al contraste entre los creyentes maduros e inmaduros. Como vimos en 1 Corintios capítulo 3, Pablo se refiere a la carne de la fe como un alimento sólido, a un alimento que se requiere el duro trabajo de masticar y digerir. Solo estudiando fiel y diligentemente las Escrituras podemos entrenar y ejercitar correctamente nuestro poder espiritual y el discernimiento. Así, solo los maduros pueden distinguir el bien y el mal. Los inmaduros son demasiado débiles y no han tenido suficiente práctica. El discernimiento es fundamental en nuestras vidas. A menudo toma forma de varias maneras. No son abiertas intelectualmente. Piénselo. Negociamos muchas de nuestras decisiones cotidianas sobre la base del discernimiento intuitivo. Por decirlo de otro modo, el discernimiento es como una cuadrícula teológica o una visión del mundo que nos ayuda a hacer juicios morales y teológicos instantáneos sobre nuestras circunstancias. Nunca conseguiremos nada si tomamos todas las decisiones basándonos de una manera de reconstrucción intelectual. Imaginémonos un cardiocirujano que tiene que detenerse a repensar la cardiología en medio de su operación. Imaginemos lo desastroso que sería si tuviera que consultar un libro de texto cada vez que entra a un quirófano. Nadie quiere que este tipo de cirujano. Queremos cirujanos que puedan utilizar la intuición que han desarrollado durante años por la práctica diaria. Esta necesidad de discernimiento se aplica no solo a los cirujanos, sino también a los cristianos. El discernimiento es un orden superior de pensamiento y solo puede adquirirse mediante una formación y una experiencia diligente. Queremos cirujanos cuyas facultades de discernimiento hayan sido entrenadas por la práctica constante. Del mismo modo, si queremos madurar como cristianos, debemos entrenar nuestras facultades de discernimiento mediante la práctica constante. Debemos considerar e interiorizar tan profundamente los fundamentos de la fe que seamos capaces de enseñar a otros a discernir del bien y el mal. El autor de Hebreos dice: en cuanto nosotros aprendemos y practicar el discernimiento, estamos listos para el alimento sólido, es decir, los asuntos más importantes de la palabra de Dios. Esto no significa que los cristianos lleguen a un punto en el que ya no necesiten estudiar las Escrituras. Todos los cristianos, incluso los que ya han madurado, siempre necesitan de la Biblia. El discernimiento simplemente significa que nos encontraremos en un territorio familiar cuando abramos la palabra de Dios. Discernimiento significa que la Biblia no nos desorienta. Sabemos cómo leer, estudiar, entender,
razonar y a partir de las Escrituras. Cuando los cristianos poseen discernimiento y pueden distinguir entre el bien y el mal, tienen la capacidad de razonar espiritualmente. Pueden ver cómo la doctrina se desarrolla, con la que pueden aplicarla lógicamente en las doctrinas para ayudar a tomar las decisiones en todas las áreas de la vida cristiana. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Como hemos visto en este pasaje, acusa a los cristianos que estén retrocediendo espiritualmente cuando deberían estar creciendo. Hay un gran y eterno peligro al aferrarse a la infancia espiritual, porque pone a uno en peligro de alejarse de Dios. Por lo tanto, el autor enseña a los cristianos dos lecciones importantes sobre nuestra responsabilidad en madurar en la fe. 1. Es responsabilidad del creyente individual crecer en el entendimiento espiritual para la congregación en conjunto esté mejor equipada para manifestar fielmente el Evangelio a los necesitados. 2. Es la responsabilidad de la Iglesia enseñar al creyente individual. Tristemente, muchas congregaciones no toman más que leche, porque es todo lo que los pastores pueden dar de comer. En otros casos, las congregaciones rechazan obstinadamente el alimento sólido por parte de los pastores que les ofrecen. Los cristianos no pueden lograr lo que un autor de Hebreos prevé si no se superan estas barreras. Los cristianos sabemos que si sirven en las congregaciones sanas, son esencialmente para desarrollar la madurez cristiana espiritual. El proceso de la madurez espiritual es largo y desafiante, pero el objetivo es pasar gradualmente de la dieta a la leche y a una dieta de alimentos sólidos. Puede ser conservados por las tendencias infantiles durante un tiempo, pero debemos ir dejándolo de a poco. Debemos aprender a ser maduros en la fe, como aquellos que poseen poderes de discernimiento, entrenándolos en la práctica constante de discernir del bien y el mal. Para que esto suceda, nunca podemos dejar de alimentarlos con el alimento sólido que es la palabra de Dios. Gracias, queridos hermanos. Si Dios lo permite, estaremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.